¿Cómo crees que afecta o no? Hoy leía la nota de Joaquín Morales Solá en La Nación que decía, le va a afectar a Milei ficha limpia y demás. ¿Cómo crees que llega? Porque parece que el proyecto se va a enojar, me va a escribir, bueno, entre otros. Lo voy a decir bien, con cierta ironía y sentido del humor, corre por mi cuenta, no involucra a mis compañeros y todo. Vieron que el presidente encargó a Alejandro Fargosi que haga el proyecto de ficha limpia, que tiene un solo artículo, o sea, viene lenta la computadora de Fargosi, no estaría cargando el disco rígido. Ya está, lo dije. Contame. No, a ver, sacando la cuestión del deber ser, en el sentido de si corresponde o no corresponde que haya un proyecto de sacar, que es muy difícil discutirlo en esos términos, ¿no? En términos de, yendo a la cuestión más de la política. A ver, ¿cómo leo yo ese proceso? Yo leo que hay, digamos, una tensión muy fuerte al interior de la coalición que llevó al gobierno a Milei. La coalición no formal, sino informal, es decir, esa alianza entre, o ese apoyo que le dieron el PRO en su momento y los votantes de Juntos por el Cambio que apoyaron finalmente la llegada de Milei al poder, aportándole 25, 26 puntos a ese espacio político, porque recordemos que Milei en la primera vuelta había sacado un poquito más de 30% de los votos, entonces no le alcanzaba para llegar solo al poder. Ahora, una vez en el poder empiezan las tensiones, entonces en mi opinión, el proyecto de ficha limpia, independientemente, por eso insisto, si lo discutimos, ¿debe ser o no debe ser? Sí, por supuesto, nadie que está condenado tiene eso. Desde el punto de vista del moral y el debe ser, no se puede. Ahora, si lo plantea desde el punto de vista de la puja política al interior del espacio que participa el gobierno, ¿qué veo yo? Hay una tensión entre el presidente Milei y el expresidente Macri que se traslada hacia abajo. Y hay como un intento de un principio de revelación inverso, ¿no? Donde el PRO hace una jugada para ver que se vean las fichas a dónde está jugando el gobierno. Esa es la lectura yo. Cuando yo estoy en mi casa y yo veo esa situación, o en mi oficina, y voy a tratar de hacer, yo veo eso. Al mismo tiempo, un gobierno tiene el derecho, en términos de, entre comillas, ¿no?, de marcar el paso de cómo avanza en su programa y en su proceso de reformas, ¿no? Claro. Vos podés decir, bueno, hoy hago esto, mañana hago aquello, vos no podés dar todas las peleas, todas las discusiones al mismo tiempo, y todos sabemos que los gobiernos negocian y en esa negociación a veces declinan de hacer ciertas cosas y avanzan con cierto proceso de reforma. Para ir hacia un tema que es menos conflictivo que ficha limpia, que se discutió también el mismo día, el tema de la cuestión de la libertad sindical. Claro. Uno no podría pensar que Milei está en contra filosóficamente de la libertad sindical. Ahora, si vos haces un ajuste tan fuerte como el que hizo Milei, y bueno, lo más probable es que quieras comprar paz social. Entonces, sí, no ¿para qué te vas a pelear con los sindicatos? Entonces la pregunta es, independientemente de lo bueno o malo que sea el proyecto de Martín Tetaz, si yo soy el presidente del gabinete, digo, voy a dejar que esto me marque en el ritmo y me arruine en la relación con el sindicalismo. Lo estoy diciendo lo que diríamos en una mesa de café, ¿no? Es decir, claro, che, este me va a arruinar. Yo vengo un año tranquilo, logramos la paz social. La gente dice, hicimos el ajuste más grande, sin quilombos en la calle, y de repente viene alguien y te desordena esa situación. Ficha limpia, en mi opinión, es más difícil de discutirlo, pero es algo parecido de las mismas características. Desde la óptica de lo que el gobierno llama batalla cultural, sí, para derrotar al kirchnerismo, ¿qué es más efectivo? ¿Competir? Bajar la inflación y que le vaya bien con la economía. Y la seguridad. Y la seguridad. Ahora, sí, por supuesto. Eso me adelanté, pero digo, no, está bien. Te neutralicé lo que ibas así, pero lo hice a propósito en el sentido para remarcar que creo que todo lo demás es no es que es adorno, porque la pregunta es, en el 2017, a mí me gusta siempre ir a la historia inmediata. En el 2017 todos dijimos, bueno, acá viene un ciclo largo de gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no?, de Mauricio Macri, cuando le gana las elecciones de medio término al kirchnerismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, cuando Esteban Burri le gana a Cristina Kirchner. Y la pregunta es, ese gobierno, ¿por qué perdió en el 2019? ¿Porque no hizo reformas institucionales o porque la economía andaba mal? Ahora, Facundo, ¿vos creés que después de los comunicados y acusaciones que cruzaron el viernes por la noche, primero el PRO acusando al gobierno de estar del lado equivocado, del lado de los corruptos, la respuesta
contundente de La Libertad Avanza diciéndole que era repugnante lo que estaban haciendo. A 5 meses del cierre de listas en vistas a las elecciones del año próximo, ¿ves viable que después de ese quiebre, que lo único que manifestó, creo, es la tensión que todos sabíamos que existe, ¿no?, entre unos y otros? ¿Es viable que construyan algo juntos de cara a las elecciones? ¿O ya esto, digo, el gobierno no necesita del PRO y es más el PRO el que necesita del gobierno y hasta acá llegaron? Mira, a ver, en política todo es posible y todos se vuelven a sentar con todos y todos vuelven a discutir con todos. Entonces, por ahí a veces al ciudadano de a pie, el que nos está mirando, a veces le duele el estómago cuando ve determinadas cosas que se hacen en la política, y yo lo entiendo, pero bueno, el que está en ese mundo entiende que ahí hay lógicas de negociación y de transacción, que no siempre es plata, sino que muchas veces es poder, que son entendibles y atendibles. Ahora, esta pelea que nosotros vemos hoy, esta discusión y esta tensión que nosotros vemos entre el PRO y La Libertad Avanza por el proyecto de ficha limpia, es algo que nosotros lo vemos y lo escuchamos todos los días, que hay una tensión entre esos dos espacios políticos, donde el PRO pretende mantener una autonomía, ser una parte activa de esa coalición, formar parte de ese gobierno y decir, bueno, ¿cuántas acciones me corresponden de este proyecto político? Porque yo lo apoyé. Y del lado de La Libertad Avanza hay mirá, vos sos un invitado en esta fiesta, no te vas a tener ningún protagonismo, como mucho te podés sentar a la mesa y podés participar, digamos, pasivamente de los beneficios de tener un país mejor. Pero a ver, los que participamos, aunque sea como espectadores muy cercanos, ¿no?, los que estamos en primera fila y analizamos, sabemos que hay una tensión y que se viene hablando de que no va a haber una coalición. Desde La Libertad Avanza todo el tiempo se dan señales en términos de que no va a haber una coalición con el PRO, sino que vamos a ver cómo lo dejamos participar en esto, pero siendo nosotros manteniendo el control. Entonces, la reacción del PRO también es entendible. Facundo habló y Cristina. ¿Tenés un pedacito ahí de Cristina? Para que podamos escuchar, le concedió una entrevista a Rodi Recal en una plataforma. Me parece interesante esto también, ¿no?, desde el punto de vista de los medios. Antes era, a ver en qué canal, ahora hay tanta posibilidad de... Es un lío, pero a su vez a mí me divierte. Me parece eso es un signo de la época. ¿No? Claro. Un signo de la época, total. Pero, mira. Reformar la Constitución. Yo creo que hay que reformar la Constitución. Sí. ¿Y qué más le agregaría usted además de las enmiendas? Además de las enmiendas, modificar el periodo de elecciones. No puede haber elecciones cada 2 años, tiene que haber elecciones cada 4 años, acomodar los mandatos para que los mandatos duren 4 años. Creo que también tenemos que modificar el Consejo de la Magistratura, creo, el sistema judicial en realidad. Porque vos fíjate que el sistema presidencialista no fue atenuado, ni tampoco el Poder Judicial actúa en su función específica para los excesos del Poder Ejecutivo. Fíjate vos lo que está pasando hoy en Argentina con el decreto 70, el DNU 70. Sí. No hay en la historia de la Argentina un decreto de necesidad de urgencia que derogue 70 u 80 leyes y que modifique otras 300, porque no puede haber necesidad y urgencia para hacer tamaña modificación casi de la Constitución. Forma y fondo. Primero, ¿por qué aparece? Y luego, ¿por qué dice lo que dice? ¿Qué ves ahí? No, a ver, me parece dos cosas. Primero, contextualicemos. El Rodi Recal está haciendo un trabajo que, digamos, no todo por ahí lo tienen por qué saber, sobre el proceso de reforma de la Constitución del 94, donde va entrevistó ya muchísimos de los protagonistas de esa etapa. En una gestión muy buena de su producción, consiguió a Cristina, que no debe ser una figurita fácil para entrevistar. Y ella, yo creo que ella pretende seguir ocupando un lugar de liderazgo muy relevante y muy importante. Como dijo Mujica el otro día, ella quiere seguir teniendo su parte del pastel, ¿no? Y hasta que no emerja un liderazgo alternativo dentro del peronismo, lo va a seguir teniendo. Y además, para el gobierno es funcional que ella siga ocupando ese lugar, porque garantiza una oposición fragmentada. Es decir, le conviene a ella y le conviene al gobierno. Ahora, la temática, bueno, obviamente que Cristina utiliza la temática que más le conviene a ella, ¿no? Las cuestiones vinculadas con la justicia, las cuestiones de las cuales ella ha sido más crítica alrededor de eso. Ahora, en la Argentina, hace 10 años que no hay un procurador, ¿no? Es decir, los políticos no se pueden poner de acuerdo
en designar un procurador, en designar... Sigue Cuando el se produce una defensor, vacante en la un defensor Corte del pueblo, Suprema, claro. cuando se produce una vacante todos tiemblan. Porque, a ver, Macri en su momento tuvo que amagar con los decretos para lograr que una parte del peronismo lo apoyara, para designar 2 jueces. Milei está trabado también con la designación. Es decir, es muy difícil encontrar acuerdos. ¿Por qué? Porque la polarización genera un escenario donde vos no le podés presentar a la sociedad ningún acuerdo, porque la gente te dice, ¿cómo vas? A ver, el kirchnerista duro le dice a Cristina, ¿cómo vas a acordar con Milei? Y el mileísta o el digamos, el votante Juntos por el Cambio que hoy apoya a Milei, le dice, con Cristina no podés hacer nada, no podés acordar. Entonces, ¿cómo se va a presentar un proceso de reforma de la Constitución que genere algún nivel de previsibilidad, como se hizo en su momento en la década del 90, y con algún nivel de acuerdo? Yo hoy lo veo prácticamente imposible. Ahora, bueno, uno lo puede plantear temas y como lo dice alguien que fue presidenta, vicepresidenta y ocupa un lugar relevante, tiene alto impacto. Pero hoy pensar en ese escenario lo veo imposible. Pero se lo robo al Aje que lo decía. No, está diciendo que va a reformar el Consejo de la Magistratura cuando sea alguna vez presidenta. Che, 3 veces estuvo en el Dale. Y cada vez que quiso meter mano en el Poder Judicial era para poner a sus amigos, o tengo que hacer nombre. La verdad que me da... Yo digo, la Argentina debe ser uno de los pocos países donde la narcotización informativa hace que algunos se olviden. Esta señora fue vicepresidenta y armó el gobierno anterior, tuvo 2 veces como presidenta y acompañó a su marido y ahora se entera que hay que hacer una reforma constitucional y reforma... Si alguien maltrató al Consejo de la Magistratura, es esta señora. Bueno, nada, pero hoy tengo un día de viento norte, Facundo. No sé, yo te voy a avisar antes de venir. ¿Sabés qué pasa cuando los políticos llegan al poder, están en el poder? Cambian su visión. El tema sobre el que más cambian su visión es sobre los temas institucionales. Pero es común a casi todo, te diría. Es un teorema de Baglini constitucional, ¿no? Así, institucional y constitucional. Cuando vos estás en la oposición, te pones cuidadoso de la forma, republicano, hay que cuidar las instituciones. Cuando entras al gobierno, decís, ahora que nos toca a nosotros, ahora quiero utilizar las prerrogativas del poder. Y es muy difícil que aparezca un presidente en este contexto que diga, no, me voy a